La clase 4 de la unidad 1 tratará sobre el movimiento en una dimensión. Introduciremos temas de cinemática y comenzaremos a establecer las relaciones entre las magnitudes posición, velocidad y aceleración. Como una primera etapa en el estudio de la mecánica clásica, se describe el movimiento de un objeto mientras se ignoran las interacciones con agentes externos que pueden causar o modificar dicho movimiento. Esta parte de la mecánica clásica se llama cinemática. En esta clase consideraremos solo el movimiento en una dimensión, esto es, el movimiento de un objeto a lo largo de una línea recta. A partir de la experiencia cotidiana, es claro que el movimiento de un objeto representa un cambio continuo en la posición de un objeto. En física se clasifica por categorías el movimiento en tres tipos: traslacional, rotacional y vibratorio. Por ejemplo, un automóvil que viaja en una autopista es un ejemplo de movimiento traslacional. El giro de la Tierra sobre su eje es un ejemplo de movimiento rotacional. Y el movimiento de ida y vuelta de un péndulo es un ejemplo de movimiento vibratorio. Por el momento nos ocuparemos solamente del movimiento traslacional. La cinemática es una rama de la física dedicada al estudio del movimiento de los cuerpos en el espacio, sin atender a las causas que lo producen, lo que llamamos fuerzas. Por tanto, la cinemática solo estudia el movimiento en sí, a diferencia de la dinámica, que estudia las interacciones que producen el movimiento. Es importante el estudio de la cinemática, ya que nos posibilita conocer y predecir en qué lugar se encontrará un cuerpo, qué velocidad tendrá al cabo de cierto tiempo, o bien a qué lapso llegará su destino. Cualquier cuerpo físico puede ser considerado como una partícula que puede tener un movimiento que yo podría describir con leyes de cinemática. En el estudio del movimiento traslacional se usa el modelo de partícula y el objeto en el movimiento se describe al final con esta partícula sin importar qué tamaño tenga. Por ejemplo, un tren, que es un cuerpo enorme, yo lo podría describir por una partícula que se desplaza. En general, una partícula es un objeto parecido a un punto, es decir, un objeto que tiene masa, pero es de tamaño infinitesimal. Por ejemplo, si queremos describir el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, nosotros podemos considerar a la Tierra como una partícula y obtener datos razonablemente precisos acerca de la órbita de la Tierra. Esta aproximación se justifica porque el radio de la órbita de la Tierra es grande en comparación con las dimensiones de la Tierra y del Sol. El movimiento de una partícula se conoce por completo si su posición en el espacio se conoce en todo momento. La posición de una partícula es su ubicación respecto a un punto de referencia elegido que se considera el origen de un sistema coordenado. Veamos el movimiento en una dimensión y para eso consideremos un automóvil que se mueve hacia adelante y en reversa a lo largo del eje X como se ve en esta figura. O sea, aquí tenemos el automóvil que primero se mueve hacia adelante, llegando desde A hasta B, y después se mueve en reversa, llegando, digamos, pasando C, D, E, F. Cuando comienza a recopilar datos de posición, el automóvil consideremos que está a 30 metros a la derecha de una señal del camino, que vamos a considerar la posición de referencia x igual 0. La señal que consideraremos x igual 0 es esta, y tenemos que A va a estar a 30 metros a la derecha de esta señal. O sea, lo podemos ver aquí en esta tabla, que tendríamos a tiempo 0 30 metros, y así comenzaríamos el análisis. Ahora, medimos con un cronómetro cada 10 segundos la posición del automóvil en relación a la referencia. La tabla que tenemos acá
muestra que el automóvil se mueve hacia la derecha durante los primeros 10 segundos de movimiento. O sea, tenemos acá a los 10 segundos, de 30 pasó a 52. ¿Okay? Desde A hasta B, pero después disminuye hasta F y termina a más de 50 metros a la izquierda de la señal. Como podemos ver, después de 52 pasa a 38 metros, lo cual quiere decir que retrocedió. De 30 pasó a 52, de 52 retrocedió a 38, después retrocedió a 0, retrocedió a menos 37 y retrocedió a menos 53. Esta tabla describe este movimiento. O sea, aquí pasamos 30, 52, después regresó, llegó a 38, llegó a 0, llegó a menos 37 y llegó a menos 53. Es lo que estamos viendo ahí. Bien, con estos datos podemos construir una figura que sería esta gráfica de acá. Y esa gráfica de acá se le llama gráfica de posición contratiempo. ¿Por qué razón? Porque estamos aquí, digamos, ploteando posición que es X en metros contra el tiempo en segundos. En el eje de la Y está la posición que es X, en el eje de las X está el tiempo. Y con estos datos de la tabla podemos construir esta curva que tenemos acá. Fíjense que la curva parte en los X, parte de 30 metros, donde está A, después llega a 52, como está descrito acá, después llega a 38, como está descrito acá, después llega a 0 en la posición, siempre fíjense en la posición por este eje, ¿verdad? Tenemos 0 es la posición D, tenemos que menos 37 en E y menos 53 en F. Por lo tanto, tenemos que esta tabla y este gráfico se corresponden perfectamente. Y, muy importante, debemos siempre recordar que lo que estamos aquí ploteando, representando, es posición contra tiempo. Siempre debemos recordar que es lo que estamos graficando acá. Bien, tenemos que el gráfico posición contra tiempo va a mostrar el movimiento de la partícula, lo cual va a ser una idealización o aproximación de lo que sucede entre los puntos en que hay datos. ¿Por qué razón? Porque yo no sé lo que sucedió aquí en el medio, yo no sé qué hizo el auto en el medio. Si el auto hizo algo distinto acá en el medio, porque me perdí información que había entre los tiempos, eso no lo sé yo. Yo tengo que solamente contar con la información que me dio la tabla y que yo grafiqué. A partir de los datos de la tabla anterior, yo puedo determinar fácilmente lo que se llama el desplazamiento, que es el cambio en posición del automóvil en algún intervalo de tiempo. Tenemos que el desplazamiento se define como el cambio de posición durante un intervalo de tiempo y lo representamos con delta X, donde delta X es igual a X final menos X inicial. Las unidades que van a tener delta X, X final, X inicial son los metros en sistema internacional. Y tenemos que el delta X puede ser positivo o negativo según de dónde partimos y a dónde llegamos. Si partimos de un número menor y un número mayor, entonces delta X va a ser negativo. Va a ser distinto a la distancia, que es la longitud de la trayectoria que sigue de la partícula, la que sigue la partícula. Tenemos que aquí, por ejemplo, tenemos aquí el desplazamiento va a ser X final menos X inicial. Sin embargo, puede ser que para llegar a este desplazamiento haya habido una distancia recorrida que no fue exactamente esta distancia lineal. Es muy importante reconocer la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida. La distancia es la longitud de una trayectoria seguida por una partícula. Considere, por ejemplo, si un jugador de básquetbol corre desde la canasta de su propio equipo a lo largo de la cancha hasta la canasta del otro equipo y luego regresa a su propia canasta, el desplazamiento del jugador durante este intervalo de tiempo es 0, porque él terminó en el mismo punto del cual partió. Y entonces yo puedo decir, cuando tomara los datos, podría decir que X final es igual a X inicial. De modo que este delta X de desplazamiento sería igual a 0.
Ahora, si durante este intervalo se movió a lo largo de una distancia del doble de la longitud de la cancha de basquetbol, porque él fue hasta la otra canasta y regresó, yo no tengo la información completa. La distancia que él recorrió es lo que me está diciendo a mí cuál es la información completa. La distancia no es un vector, siempre se representa con un número positivo, mientras que el desplazamiento puede ser positivo o negativo o incluso puede ser cero, como el caso que, que vimos acá. Entonces, repito, cuando yo considero un basquetbolista, un jugador de básquet, él, si medimos el desplazamiento que él tuvo, desde su canasta hasta la canasta contraria, y regresó, al final el delta X de él fue cero. El desplazamiento final de él fue cero, porque X final y X inicial va a ser igual, porque siempre comenzó y terminó en su propia canasta. Pero cuando yo considero que él fue a la canasta contraria y regresó de la canasta contraria, entonces ahí estoy considerando qué distancia recorrió. Ese valor es distinto. Ese es el valor que representamos aquí con esta línea verde. Y obviamente ahí sí va a tener un valor que siempre es positivo. Tenemos que hacer algunas definiciones importantes y en base a cosas que suceden prácticamente, en la práctica. Un automóvil puede cubrir más terreno durante un intervalo que otro. Para yo poder comparar estos movimientos diferentes, yo divido el desplazamiento entre el valor de dicho intervalo de tiempo. El resultado evidencia una relación muy útil que se llama velocidad promedio o velocidad media. La velocidad promedio de una partícula se define como el desplazamiento delta x de la partícula dividido entre el intervalo de tiempo delta t en el que ocurre dicho desplazamiento. O sea, va a estar definida por esta ecuación. Bien, velocidad promedio igual al delta x o desplazamiento entre el tiempo en que se recorrió. Tenemos que, fíjense que al ser una velocidad que está dividida entre un desplazamiento, que es una cantidad de longitud y tiempo, sus unidades van a ser longitud sobre tiempo, que pueden ser unidades como metros por segundo. De hecho, las unidades del sistema internacional son metros por segundo. Puede ser positiva o negativa, dependiendo del signo de desplazamiento. Y la velocidad promedio se interpreta geométricamente al dibujar una línea recta entre dos puntos de la gráfica posición-tiempo. O sea, si yo quiero conocer la velocidad promedio, con esta recta yo encuentro la velocidad promedio. O sea, tenemos que esta línea que está acá, que se forma acá, que es la velocidad promedio, va a originar un triángulo rectángulo que va a ser de altura delta x y base delta t. La pendiente de esta línea va a ser la proporción del delta x sobre delta t, ¿verdad? Que es la velocidad promedio. Por ejemplo, tenemos que la línea entre A y B va a tener una pendiente igual a la velocidad promedio del automóvil entre dichos tiempos, y como sabemos del gráfico que la velocidad, digamos que el delta x que se recorrió en esa distancia, lo tenemos aquí en la tabla, es 52 menos 30, y aquí el tiempo que se recorrió es 10 menos 0, tenemos que sería 52 menos 30 sobre 10 menos 0, lo cual me va a dar 2,2 metros por segundo como velocidad promedio en esta sección. O sea, entre A y B, si yo calculo la velocidad promedio igual a delta x sobre delta t, el delta x lo puedo sacar por acá, 52 menos 30, y el delta t lo puedo sacar desde acá, 10 menos 0, y tendría 52 menos 30, 22 sobre 10, lo cual da 2,2. Y con eso ya calculé la velocidad promedio en esta parte del gráfico. Si yo lo calculara en otras partes del gráfico, fíjense que las pendientes van a ser distintas, por lo tanto los valores de velocidad promedio van a ser distintos. Para yo calcular los valores de velocidad promedio en cada uno de los intervalos, tendría que hacer las diferencias entre los x de acá
entre los intervalos de tiempo que tenemos acá. Tenemos que hay otro concepto que también debemos ver, que es la rapidez promedio. Pensaríamos, por un uso cotidiano, que la rapidez y la velocidad promedio son lo mismo. Ahora, en física hay una clara distinción entre estas dos cantidades. Considere, por ejemplo, una competidora de maratón que corre una distancia de más de 40 kilómetros y aún así termina en su punto de partida. Ahí tenemos que su desplazamiento total es 0, así que su velocidad promedio va a ser 0. Porque si el delta X que ella recorre es 0, considerando esta ecuación, entonces finalmente su desplazamiento, su velocidad final, su velocidad promedio va a ser 0, porque al ser delta X 0, la velocidad también va a ser 0. Ahora, es importante, es necesario cuantificar cuán rápido corre esta competidora. Una relación ligeramente diferente logra cuantificar esto, que es la rapidez promedio de una partícula, que es una cantidad escalar y se define como la distancia total recorrida dividida entre el intervalo de tiempo total requerido para recorrer dicha distancia. Digamos, tenemos que la ecuación es parecida, pero no es igual. Aquí tenemos el desplazamiento y aquí tenemos la distancia. Recuerden que vimos anteriormente que no es lo mismo el desplazamiento que la distancia. Al ser la distancia un valor positivo, siempre tendremos que la velocidad promedio va a tener también un valor positivo, va a ser un valor escalar. Tenemos que no vamos a encontrar que la rapidez promedio y la velocidad promedio sean parecidos en muchos casos, o sea, no necesariamente el módulo o la magnitud de la velocidad promedio. Son dos cantidades distintas porque dependen de dos valores de longitud distintos. En este caso, el desplazamiento, que es un valor que tiene dirección, es un valor que incluso puede ser 0 si la persona va y regresa al mismo lugar. En el caso de la distancia no es lo mismo, porque si la persona va y regresa al mismo lugar, entonces él sí tiene una distancia recorrida y eso habría que reflejarlo acá en la velocidad promedio. Y eso es lo que da la diferencia entre velocidad promedio y rapidez promedio. Veamos el desplazamiento, velocidad promedio y rapidez promedio del automóvil de la figura entre las posiciones A y F, o sea, entre las posiciones inicial, que es A, y la final, que es F. Comencemos con el desplazamiento del automóvil. El desplazamiento del automóvil va a ser el delta X, que va a ser X final menos X inicial. Si vamos aquí a la tabla, vemos que el X final es menos 53 y el X inicial es 30. Por lo tanto, nuestro delta X va a ser sencillamente colocar menos 53 menos 30 y me da que el delta X es menos 83 metros. Ese va a ser el desplazamiento del automóvil. ¿Ok? O sea, él parte en 30 metros, que es por acá, y termina en 53, que es por acá. ¿Verdad? Entonces, finalmente, el desplazamiento de él va a ser menos 83 metros. Ahora, lo siguiente que podemos hallar es la velocidad promedio. Y dijimos antes que la velocidad promedio va a ser la relación que hay entre ese desplazamiento y el tiempo en que demoró en hacer ese desplazamiento. Por lo tanto, sencillamente lo que hago es velocidad promedio es igual delta X sobre delta T, donde delta X es X final menos X inicial y sobre tiempo final menos tiempo inicial. El XF menos XA sería menos 53 menos 30 y el TF menos TA sería 50 menos 0. Coloco esos datos y finalmente obtengo que es menos 83 metros, que es el delta X que yo había calculado, sobre los 50 segundos que pasaron desde el final hasta el comienzo. Y eso me da menos 1,7 metros por segundo y esa va a ser la velocidad promedio. Si quiero obtener la rapidez promedio, entonces voy a tener que hacer una consideración un poco más compleja. ¿Por qué razón? Porque
esta sí no depende de la posición inicial y la posición final. Esta depende de todo lo que él recorrió. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, suponemos que los datos que tenemos aquí son confiables. Me refiero a que todos los datos de lo que pasó se registraron y fueron continuos, o sea que no hubo ningún comportamiento extraño entre punto y punto. Y asumiendo eso, entonces tendría que ver qué distancia recorrió cuando fue hacia la derecha, o sea, cuando vino hacia acá, y qué distancia recorrió cuando llegó hasta acá. Cuando él vino para acá, él recorrió de 30 a 52, o sea, él recorrió 22 metros. Estos 22 metros él los recorrió en una dirección desde A hasta B. O sea, desde A hasta B él se movió 22 metros. Después que llegó ahí, él se movió desde B hasta F. Toda esa distancia que él recorrió fue digamos, una distancia recorrida. Desde B hasta D, él pasó de 52 a 0. Por lo tanto, hasta aquí él recorrió 52 metros. Y después desde D a F, él recorrió 53 metros más, porque él después fue de 0 a 53. O sea, desde B hasta D, él fue de 52 a 0, lo cual lo hizo recorrer 52 metros, y después él recorrió 53 metros más hasta abajo. Aquí recuerden que no importa el signo, aquí lo que importa es la cantidad que recorrió. Aquí, primero él subió 22 metros, y después él bajó 52 más 53, si seguimos el eje de la X. 52 más 53 da 105 metros. Si sumo los 22 metros que él se movió en una dirección más los 105 metros que él se movió en la otra dirección, tengo un total de 127 metros de distancia recorrida. Por lo tanto, la rapidez promedio sería 127 metros entre 50 segundos, lo cual es igual a 2,5 metros por segundo. Y esa es la rapidez promedio. Y note que en este caso siempre es positiva. La rapidez promedio es positiva y su valor no tiene absolutamente nada que ver con el valor de la velocidad promedio. Hablemos de otro concepto que es la velocidad instantánea. Tenemos que la velocidad instantánea es el valor límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo es infinitesimalmente pequeño y nos da un estimado de la velocidad en cada instante. ¿Cómo podemos ver esto? Vea, tenemos este gráfico acá, que es el comienzo desde A hasta B. Si yo reduzco la distancia entre A y B hasta hacerla muy pequeña, yo entonces lo que voy a hacer es reducir el delta X. Imagínense B parte aquí. Imagínense que en vez de eso, yo tuviera B aquí. El delta X va a ser más pequeño. Y si tuviera B aquí, entonces el delta X va a ser aún más pequeño. Tenemos que si deslizamos el punto B hacia la izquierda a lo largo de la curva, hacia el punto A, como está en la figura, o sea, cada vez más, la línea entre los dos puntos se vuelve cada vez más inclinada. Y conforme los dos puntos se vuelven en extremos próximos, la línea se va a convertir en una línea tangente a la curva. Cuando B llegue muy cerca y esté muy próximo, esta línea va a ser la línea tangente a la curva. Ahora, ¿cómo yo defino eso matemáticamente? Matemáticamente eso se refleja así. Tengo un delta X sobre delta T que es la velocidad promedio. El límite cuando delta T tiende a 0 de delta X y delta T va a ser lo que me está reflejando esta situación. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando el delta X y lo estoy haciendo cada vez más pequeño. Estoy tendiendo el delta T a 0, quiere decir que lo estoy haciendo cada vez más pequeño. O sea, cuando este delta T tiende a 0, quiere decir cuando tiende a ser muy pequeño, entonces yo tengo la pendiente en la curva. Eso es lo que se define igual a una derivada, la derivada de x con respecto al tiempo. O sea, cuando yo esta distancia la pongo muy pequeña, de manera que B esté muy pegado a A, entonces se puede decir que yo tengo la derivada en el punto A. Tengo la pendiente en el punto A y este valor que voy a tener acá va a ser la velocidad instantánea
en el punto A. ¿Qué es lo que vamos a ganar con esto? Bien, lo que vamos a ganar con esto es que ahí sí nos vamos a enterar de cuánto es la velocidad en cada uno de los momentos del gráfico. Ahí vamos a tener ya una idea clara de cuánto es la velocidad en cada uno de los momentos del gráfico, porque yo podría hacer ese procedimiento en este punto, o en este otro, o en cualquiera. En cualquier punto que yo haga este procedimiento, yo voy a tener la pendiente, en ese punto va a ser la velocidad instantánea en ese punto. Lo cual va a ser diferente a tener una velocidad promedio, ya que la velocidad promedio no le importa si se subió y se bajó la velocidad en los intervalos que yo calculé. Digamos, entre A y B hubo cambios de velocidad que no se tuvieron en cuenta cuando yo consideré la velocidad promedio. Cuando yo considero la velocidad instantánea, esos cambios sí los voy a tener en cuenta porque yo voy a poder tener acceso a la velocidad en cada uno de los puntos. También podría definir un concepto que se llama rapidez instantánea. La rapidez instantánea es la magnitud de la velocidad instantánea. No tiene una dirección asociada, va a ser un escalar, por lo tanto no va a llevar signo algebraica. Si tenemos dos partículas con velocidades instantáneas de más 25 metros por segundo y menos 25 metros por segundo, ambas van a tener la misma rapidez. ¿Bien? Ahora, hay que recordar sí que la rapidez promedio no es necesariamente la magnitud de la velocidad promedio. Así como pasa en el caso de la instantánea, así como pasa que existe la misma magnitud de este concepto, la igualdad entre los valores de la magnitud en rapidez instantánea y velocidad instantánea podrían confundir y hacer pensar que pasa lo mismo con la velocidad promedio y la rapidez promedio. Y no es así como habíamos explicado antes. A continuación, les propongo que hagan el ejercicio 103, que está en el link de YouTube que dejo en los comentarios. Digamos, hacer ese ejercicio aplicarán los conceptos que hemos visto en esta parte del capítulo. Veamos el concepto de aceleración promedio o aceleración media. La velocidad de una partícula puede cambiar mientras se mueve. Cuando la velocidad de esta cambia con el tiempo, se dice que la partícula acelera. Por ejemplo, la magnitud de la velocidad de un automóvil aumenta cuando se pisa el acelerador y disminuye cuando aplicamos los frenos. La aceleración promedio de la partícula se define como el cambio en velocidad, el delta Vx, dividido por el intervalo de tiempo durante el cual ocurre ese cambio. Tenemos que sería el delta V entre el delta T, lo cual me da velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Las dimensiones de la aceleración van a ser longitud entre tiempo al cuadrado. Unidades en sistema internacional son metros por segundo al cuadrado. Va a tener signo positivo o negativo según su dirección. También podemos hablar del concepto de aceleración instantánea. Tenemos que, tal como la velocidad de una partícula en movimiento es la pendiente en un punto sobre una gráfica xt de la partícula, la aceleración de una partícula es la pendiente en un punto sobre la gráfica vxt de la partícula. Uno puede interpretar la derivada de la velocidad con respecto al tiempo como la relación de cambio de la velocidad en el tiempo, como tenemos acá. O sea, la aceleración instantánea va a ser la pendiente en un gráfico de velocidad contra tiempo. Por lo tanto, la definiríamos como aparece acá. La aceleración va a ser el límite cuando delta t tiende a 0 de delta Vx sobre delta t, lo cual va a ser la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Por las mismas razones que vimos cuando hablamos de la velocidad instantánea. Cuando hacemos el delta t,
muy pequeño, entonces llegaríamos a unir los dos puntos y entonces ya el resultado de la magnitud, en este caso la aceleración, va a ser la pendiente en el tiempo. Ahora, para que esto suceda, tenemos que estar en el gráfico de velocidad contra tiempo, no en el gráfico de posición contra tiempo. La relación entre la aceleración y la posición va a estar dada por la segunda derivada, ya que es la derivada de x con respecto al tiempo. Y así tenemos la relación entre las tres magnitudes, aceleración, velocidad y posición. A continuación, les pido entonces que resuelvan el ejercicio 4 de la unidad 1, que trata sobre la aceleración promedio e instantánea, conocimiento que vimos ahora mismo, y con eso podríamos continuar la clase.